Bueno, cordial saludo para todos. Entonces, dejo esta grabación como evidencia de la Open Class para la semana número 3 relacionada con software. Les voy a brindar todas las orientaciones sobre cómo desarrollar el foro, porque esta semana vamos a trabajar en relación al foro. La primera semana no hubo sino la prueba diagnóstica, como se les mencionó. A partir de la semana 2, la actividad, el entregable para los que tienen la modalidad actividad. Yo les había explicado que eran las semanas 2, 4, 6 y 8 y ahora, en esta semana número 3 es el foro. Entonces los foros son las semanas impares, 3, 5 y 7. Entonces voy a explicarles, hay una actividad que todos tienen que realizar independientemente, que sean mm, de la modalidad que hayan escogido. En el foro, cuando ustedes ingresan, hay unas orientaciones. Entonces a explicar, yo les voy a explicar cómo tienen que hacer el foro, todos los foros de aquí en adelante, para que ustedes puedan obtener la calificación de 5, porque algunos no leen las orientaciones en el foro y entonces no obtienen un 4, obtienen un 3, obtienen una nota inferior, porque realmente hay que hacer varias participaciones en el foro, ya les voy a indicar cómo es. Bueno, entonces voy a compartir. Aquí, como pueden apreciar en pantalla, entonces está la actividad y es la siguiente. Dice, a continuación se encuentra la actividad que deberá realizar esta semana, la cual dará cuenta de su aprendizaje hasta el momento. Tenga en cuenta la calificación que obtendrá, se sumará a la evaluación final. ¿Qué vamos a trabajar? Software y sistemas operativos. Realmente ese es el eje de la semana, es todo lo que tiene que ver con software y una parte primordial, porque el software se divide. Hay una clasificación del software, ¿no? Son tres partes. Digamos, hay tres categorías, pero el más importante es sistemas operativos. Entonces, el estudiante responderá las preguntas en el foro de discusión sobre software y sistemas operativos, con el objetivo de explicar la arquitectura de un computador, sus componentes y su sistema operativo, y reconocer la estructura, los bloques fundamentales y la organización de un sistema de cómputo. Esta actividad le permitirá fortalecer la intencionalidad didáctica de solución de problemas. Vuelvo y digo, las preguntas orientadoras no hay que contestarlas, pero son importantes leerlas y responderlas, es decir, responderlas al interior de ustedes. Digan, es esto, porque por eso son detonadoras, diga, para poder responder las preguntas principales. ¿Cuáles son los conceptos básicos que se deben considerar cuando se habla de arquitectura de un computador? Entonces, esa es una. Y la otra es, ¿qué elementos de la estructura de un computador han representado los avances más importantes a lo largo de la historia? Tenemos ya aquí la parte donde recomienda el capítulo 3 del libro Introducción a la Informática Básica. Toma apuntes de los conceptos más importantes con el fin de elaborar sus aportes, bueno, las recomendaciones del caso, y luego viene que a partir de la lectura del recurso propuesto y de la información adicional participe en el foro de discusión teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Responda a las siguientes preguntas en el foro de discusión. Para ello tenga en cuenta los criterios que se enlistan más adelante. ¿Qué relación existe? Mire, ¿qué relación? Y lo estoy acá sombreando. ¿Qué relación existe entre los componentes de hardware y el software de un computador? ¿Cuál es la relación? Es importante que ustedes respondan
adecuadamente, que coloquen ese título o esa pregunta para saber a cuál pregunta están dando respuesta. Pues en este caso es en el documento, en el foro, responden, colocan la pregunta, ¿qué relación existe entre los componentes de hardware y el software de un computador? Y debajo responden. Lo mismo a la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el impacto del desarrollo del software en el avance tecnológico de un computador? ¿Cuál ha sido ese impacto? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la relación entre los componentes de hardware y software. Y la segunda tiene que ver con el impacto del desarrollo del software en los avances tecnológicos de un computador. Porque así como el hardware tiene un impacto, el software también. Entonces, esas son las dos preguntas principales que hay que responder. Ingrese en la plataforma en los tiempos indicados, pues aquí está en el punto número 2, aquí está diciendo, mire, ingrese en los tiempos indicados antes de que finalice, participe en el foro sobre sistemas operativos, dando respuesta a las preguntas señaladas anteriormente. Y luego viene una parte que es fundamental y que no se les olvide. Son dos intervenciones. ¿Qué significa eso? La intervención uno es cuando ustedes responden estas dos preguntas. Y la intervención 2 hace referencia a que usted debe como mínimo retroalimentar a dos compañeros. Significa que en total tiene que hacer 3 intervenciones. Voy aquí a subrayar. Mire, estas dos preguntas equivalen a la intervención número 1. Si usted la responde adecuadamente, tendrá una calificación de 3.0. 3.0. Y eso corresponde a esa intervención número 1. Y en la intervención número 2 hace referencia a que usted tiene que seleccionar dos compañeros y a cada uno hacerle una realimentación. Y la realimentación no es decir, ok, estoy de acuerdo con su respuesta, me parece muy bien. No, hay que hacer una argumentación. La argumentación es decir, ¿por qué? Estoy de acuerdo que los componentes, vamos a suponer que él menciona algunos componentes del hardware y el software de un computador y lo relaciona, entonces vamos a decir, estoy de acuerdo con su respuesta porque uno de los componentes es el sistema, es la de la CPU y la CPU está relacionada con y empezamos a hacerle una argumentación del por qué sí. Y si no estamos de acuerdo igualmente, no estoy de acuerdo o si lo quieren complementar. Estoy parcialmente de acuerdo porque usted menciona este hardware y estos componentes de software, pero me parece que debe complementarlo con la siguiente información. Tenga en cuenta que unos componentes principales de hardware, como son la CPU, la memoria RAM y la board, y empezamos a hacer toda una argumentación, ¿sí? Por eso es intervenciones bien sustentadas y argumentadas, no solamente decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, todo está muy bien, no, si está muy bien digamos por qué. Cuando yo califico o cuando nosotros le hacemos calificación a ustedes, nosotros entregamos una realimentación. Yo siempre entrego una realimentación. Está correcto porque está respondiendo la primera pregunta en relación a esto, donde usted dice esto. La segunda frente a esto. O no está correcto porque le hace falta tal cosa. Entonces hay que hacer eso con los compañeros también. Entonces, estas otras dos intervenciones, esta, perdón, estas de acá abajo. Entonces, si usted retroalimenta a dos compañeros y lo hace correctamente, tendrá 2.0. Vamos a suponer que de pronto respondió dos preguntas, pero solamente retroalimentó a un compañero. Entonces, ¿cuánto tendrá? 1. Entonces, aquí le coloco 1.0. Más 3.0, vamos a suponer que respondió bien las preguntas, tendrá un 4. Pero si no respondió, si no retroalimentó a ningún compañero, pues 0 más 3.0, pues tendrá 3. Ahora, si no respondió en las preguntas, pues entonces todo depende cómo respondan a esas preguntas.
y si realimentan a los compañeros. No se les olvide. Las preguntas bien contestadas tienen un valor de 3. Cada intervención a un compañero, cada intervención bien hecha tendrá un valor de 1. Como son dos compañeros los que hay que realimentar, entonces se necesita, si lo hacen bien, para cada compañero la realimentación valdrá 1 para un total de 5. Eso en relación a la actividad, y están los recursos que tienen que utilizar. Pueden utilizar otros recursos sin ningún inconveniente porque hay mucha información en internet, en libros, en videos sobre esto. Bien, entremos en materia. Voy a compartirles. Estamos entonces en la semana 3. Software, sistemas operativos. Entonces, ¿qué es software? Pues con lo que les voy a explicar, pues voy a aclarar muchos conceptos y eso les permitirá también dar respuesta a cada uno de los interrogantes, además de que es una información más que dar respuesta a las preguntas, es demasiado complementaria porque voy a hablar de varias cosas en relación al software. Entonces, como se puede apreciar en la diapositiva, ahí aparece el concepto de lo que es software, que es un conjunto de programas, pero también implican procesos, pero también implican datos que hacen que un computador o una computadora electrónica y digital funcione. Entonces, si el hardware es la parte tangible, el software es la parte intangible de un sistema informático, de un sistema de cómputo, de una computadora, de un portátil, de un servidor, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo contrario a hardware? Que es la parte física. Entonces, por lo tanto, el software se convierte en esa parte fundamental que le da vida al computador. Porque sin software, la máquina puede ser muy potente, pero sin el software, entonces los computadores no podrían funcionar. Siempre recomiendo que desarrollen, lean las infografías. Entonces en la infografía ya aparece qué es software, que es lo que yo les estaba explicando, que está en la infografía, que abarca los componentes intangibles que conforman una computadora. Entonces ahí habla no solamente de la computadora, sino de los celulares, de las tabletas, de cualquier dispositivo inteligente que tenga las características de una computadora. ¿Mm? Porque el software es eso, está compuesto por un conjunto, no uno, sino varios programas que hacen posible que un computador realice diferentes tareas. El software se clasifica en 3 grupos. El primero, software de sistema; el segundo, software de programación; y el tercero, software de aplicación. Pues los vamos a ver todos. Software de sistema, software de programación y software de aplicación. Entonces, en la infografía, entonces, si hacemos clic en cada uno de esos componentes, pues vamos a mirar que allí aparece una explicación y hasta un texto, una imagen, como aparece acá. Pues ahí nos dice, mire, el software de sistema hace que el usuario o permite que el usuario pues tenga el control de toda la máquina, porque es que es el software del sistema, es decir, del sistema operativo, ¿cierto? Y aparte que tiene el control de la máquina, pues puede ejecutar todas las aplicaciones que necesite el usuario y que estén obviamente instaladas en el computador, en la computadora. Hay una definición de lo que es software de sistema y es que era lo que yo les estaba explicando, que es el software que controla el funcionamiento de manera básica, pero también avanzada, ¿no? La básica es porque por lo menos prende el computador, arranca el sistema operativo, por eso se llama funcionamiento básico, pero obviamente va más allá de lo básico. Estamos hablando de complejo, pero por lo menos debe garantizarnos que prenda, que carguen los programas.
Ejemplos de sistemas operativos, los que ustedes conocen, generalmente conocemos en la medida que tenemos acercamiento con los computadores como Windows, Linux, Macintosh, pero también el software de sistema son esos controladores, son eh, mm, esos programas que permiten que la computadora, que el sistema operativo se comunique con otros programas y con otros dispositivos a nivel de hardware. Por eso le llama controladores de dispositivo, ¿m? Para que se comunique con los periféricos. ¿Cuántas veces hemos tenido problema porque hay un driver o un controlador de video que no nos funciona correctamente? Pues a eso es lo que me refiero porque el software de sistema no es solamente sistema operativo, sino también todos esos controladores de dispositivo. Aquí tenemos una diapositiva donde nos habla acerca del software de sistema. Dice que está compuesto por tres cosas o tres categorías de software, que es el sistema operativo, los controladores de dispositivo, que eran los que le estaba comentando, pero también encontramos las herramientas de diagnóstico, que son esas herramientas o utilitarios, pero que son utilitarios para hacer ese diagnóstico a nivel de máquina o a nivel de software. Entonces no puede ser cualquier utilitario. Pero eso se encuentran clasificados dentro del software de sistema. Entonces, herramientas de diagnóstico específicas para hacer diagnóstico a nivel de hardware y a nivel de software. Pero es un software que puede hacer el diagnóstico a esas dos partes. En esta diapositiva entonces encontramos que igual es tomada de la infografía, nos dice qué es el sistema operativo. ¿Cierto? Que es ese conjunto de programas que permiten administrar todos los recursos de hardware. Cuando hablamos de recursos, porque tenemos que empezar a dominar términos como, así como un servidor permite compartir recursos o servicios, entonces el sistema operativo permite administrar, gestionar recursos de hardware de una máquina, administrar todos los recursos, tanto a bajo nivel como a alto nivel. Porque el sistema operativo, por ejemplo, controla todos los puertos del computador, pero a nivel lógico, entonces eso es a nivel de máquina, todas las interrupciones a nivel de máquina, estamos hablando de memoria RAM, periféricos de entrada y salida, entonces los componentes básicos de un sistema operativo son tres, y allí en la infografía están, que es sistema de archivos, el núcleo y controladores de dispositivos. Entonces, dentro del software de sistema encontramos sistema operativo, ya hablamos, hay controladores, herramientas de diagnóstico, y ahora estamos dentro del sistema operativo y miramos que se encuentra clasificado en más categorías porque estamos hablando del sistema operativo. ¿Qué es el sistema de archivos? Pues el sistema de archivos es, los sistemas operativos deben trabajar con tablas de asignación de archivos. Antiguamente se llamaban FAT, que eran las File Allocation Table, tabla de localización de archivos, y después empezó a evolucionar a las NF, a las NFAT, y, bueno, y así sucesivamente han evolucionado. Porque lo que caracteriza el sistema operativo es cómo se van a organizar archivos, directorios, subdirectorios. Entonces, por eso se llama sistema de archivos. Y está el núcleo. Técnicamente se conoce como kernel. Es el centro, es el alma, es el corazón del sistema operativo, porque se encarga de administrar todos los recursos de hardware y también manejar, controlar, gestionar las aplicaciones que pueden hacer uso de esos diferentes recursos físicos. Entonces tiene un papel importante porque es
Ese núcleo permite hacer varias cosas a nivel de hardware y a nivel de software, las dos cosas. ¿Mm? Y los controladores de dispositivo, que era lo que como les comentaba, donde esos controladores permiten la comunicación entre el sistema operativo, el SO, y un dispositivo de hardware X, ejemplo, el sistema operativo y el mouse, el sistema operativo y la cámara de video, el sistema operativo y la impresora, y así sucesivamente. Encontramos el software de programación. Entonces, ese software de programación, entonces ya estamos hablando de las personas que se dedican a desarrollar software, los desarrolladores, porque codifican los algoritmos, diseñan algoritmos para diseñar aplicaciones a la medida de usuario, a las necesidades de ese usuario. Y dentro de el software de programación encontramos unas categorías: editores de texto, compiladores, intérpretes. Podemos encontrar otras categorías, pero allí mencionan tres. ¿Sí? Entonces tenemos ese software de programación, que es otra categoría aparte del software de sistema. Se encuentran los editores, los compiladores para lenguajes de programación, los intérpretes para lenguajes de programación también. Bien, entonces aquí encontramos una definición de lo que es software de programación, porque es ese software que sirve, que es útil para crear programas con algunos fines que encontramos. Nombremos algunos, no muchos, solamente algunos. Java, C++, C Sharp, Python, R, PHP. Bueno, hay una cantidad. Y estos lenguajes a su vez se pueden clasificar en función de varias cosas, o por el propósito, o por el nivel de abstracción, su paradigma de programación o su sintaxis. Y eso sí es bien importante conocer para saber en el momento dado decir, ah, es que Java es interpretado, PHP es interpretado, C++ es compilado. Son cosas que uno tiene que empezar a entender por qué se le llama interpretado y por qué se le llama compilado. Entonces, en las dos siguientes diapositivas he clasificado de manera muy general. Dice, por propósito están lenguajes de propósito general y lenguajes de dominio específico. O por nivel de abstracción encontramos cuáles, el de bajo nivel y el de alto nivel. O por paradigma de programación encontramos lenguajes imperativos, declarativos y funcionales. Entonces ya les voy a explicar qué significa cada uno de ellos, para que entendamos cuando digan, ah, ese es un lenguaje imperativo, o es declarativo, o es funcional. O por su sintaxis. No, es que de acuerdo a la sintaxis es procedural, orientado a objetos o de programación lógica. Entonces, quiero explicarles un poco más sobre esto. Entonces, en el caso de los de propósito, por propósito, entonces los lenguajes estaban, los lenguajes de propósito general, que es una de las clasificaciones, porque están lenguajes de propósito general o de dominio específico. Los de propósito general son lenguajes que se pueden utilizar para crear una gran cantidad de aplicaciones, por eso se llaman de propósito general. Se pueden hacer muchas cosas con ellos. Vuelvo y voy a siempre anunciar casi los mismos porque son los que en este momento pues tienen esa tendencia. Python, Java, C++, C Sharp, de los más comunes. Quiero hablarles específicamente, por ejemplo, C++. C++ es un lenguaje de propósito general de bajo nivel y orientado a objetos. Entonces, yo ya empiezo a decir, de esa clasificación que les estoy explicando, que son cuatro, pero de las cuatro son realmente 9 o 10 en total. Entonces, uno tiene que empezar a entender, ah, sé más este propósito general porque puedo hacer muchas cosas con él. De bajo nivel porque es que trabaja a nivel de puertos, a nivel de la máquina como tal de procesador y orientado a objetos
porque trabaja con clases, trabaja con objetos, trabaja con herencia, encapsulación, polimorfismo y demás. Es muy potente, es eficiente, se puede utilizar para crear varias aplicaciones y les voy a nombrar una de ellas. La más común de C++ es sistemas operativos. Es un lenguaje que se ha utilizado para desarrollar sistemas operativos como Windows, Macintosh y Linux. Entonces miremos la potencia de C++. Videojuegos. Entonces, en el caso de videojuegos, dirá, pero ¿por qué videojuegos? Porque es que permite el control preciso de hardware, por ejemplo, puertos, memoria, ¿m? O aplicaciones de alto rendimiento, por ejemplo, para aplicaciones de procesamiento de datos o de inteligencia artificial, C++, o aplicaciones de escritorio, porque también se han diseñado aplicaciones de escritorio, procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores web. También para aplicaciones web, aunque no es tan común, C++, porque ya hay otros lenguajes como Python, JavaScript, como PHP, permite trabajar aplicaciones web. Aplicaciones móviles también se puede trabajar con C++, aunque es más común trabajar aplicaciones web con Java y Kotlin. Es un lenguaje que se llama así, que es para aplicaciones web. Entonces, en fin, ya uno empieza a encontrar cosas, decir, ah, C++ hace esto, se diferencia de otros lenguajes de programación. También yo les había dicho que estaba el de dominio específico. Entonces, cuando hablamos de dominio específico, son lenguajes diseñados para un propósito específico. Entonces, por ejemplo, mientras con C++ se pueden hacer muchas cosas, con propósito específico es que, por ejemplo, hay unas que se orientan mucho, por ejemplo, al desarrollo web, como PHP, JavaScript, R y SQL. Entonces, ya son más de propósito específico. En cuanto a nivel de abstracción, que es una de las categorías que están en la diapositiva, tenemos dos, de bajo nivel y de alto nivel. Las de bajo nivel siempre entiéndalo como aquellas que se acercan al funcionamiento interno del ordenador, es decir, del procesador de la CPU, lenguaje máquina y lenguaje ensamblador. Yo les había hablado algo sobre el lenguaje ensamblador, la Open Class pasada. Y lenguajes de alto nivel, pues son aquellos que se acercan más al lenguaje del ser humano para entenderlo el ser humano. Pues vuelvo y digo Python, C++, C Sharp, Java, JavaScript y demás. Hay otra clasificación que yo les estaba indicando que era por paradigma de programación. Eso de lenguajes imperativos, declarativos y funcionales. Los imperativos son aquellos que describen el proceso de ejecución. Cuando uno trabaja en C, en Python, en Java, pues uno hace el procedimiento, la función dice, mire, esto hay que hacerlo de esta manera, esto es secuencial, pero de aquí si hay una condición, vaya allí, llame a otra función, a una clase, a un objeto. Eso se llaman procedural, o digamos, sí, tiene, porque está hablando de procesos. Y hay otros que son los lenguajes declarativos. Esos declarativos es donde describen el resultado y una vez dicen, yo necesito este resultado. Cuando uno dice necesita qué resultado, entonces ya uno tiene que asemejarse que es bases de datos, es decir, SQL y R. Porque uno en SQL dice, cree esta tabla, haga esta consulta, agrúpela por este campo, filtrelo por esta condición. Le estoy diciendo de una vez cómo quiero el resultado. Por eso es diferente, imperativo a declarativo. Y los funcionales son aquellos que se basan es en manipulación de funciones, pero son lenguajes muy poco conocidos como Haskell y Lisp. Lisp es un lenguaje muy antiguo. Otra clasificación que yo les estaba hablando era por sintaxis. En sintaxis encontramos tres, los procedurales, los orientados a objetos y programación lógica. Cuando hablamos de procedurales es porque divide el programa en procedimientos o en bloques de código, funciones. Allí está C++, está el antiguo C, luego pasó a C++, está también Java, está Python, y están los lenguajes orientados a objetos, porque estos lenguajes orientados a objetos organizan el código en torno a unidades. Esas unidades les llaman clases, les llaman objetos, y, y cosas que pueden hacer, o técnicas que se trabajan como herencia, encapsulación y polimorfismo. Entonces, todo eso forma parte del lenguaje orientado a objetos. Y otra clasificación son los lenguajes de programación lógica.
como Prolog y LIS, porque es más que todo matemáticos para resolver problemas. Yo les puedo entregar a ustedes un listado muy grande de lenguajes de programación, porque inclusive hay un índice de popularidad que se llama TOV, TOV con B larga, donde muestra la mayoría de los lenguajes de programación más utilizados. Entonces está Python, está Java, está JavaScript, C++, está C Sharp, está R, PHP, hasta incluso hay uno que se llama Swift, que es utilizado para el desarrollo de aplicaciones en iOS y en Macintosh. Bueno, eso en cuanto a lenguajes de programación. Entonces hay bastante tema sobre eso, pero ahí ya les abarqué muchas cosas para que podamos diferenciar el sistema operativo, lenguajes de programación, y dentro del software también encontramos el software de aplicación. Ya la aplicación ya tiene que hacernos referencia a son aplicaciones específicas, ¿no? Porque estamos hablando que el software de aplicación se encarga de ya efectuar funciones o tareas específicas requeridas por los usuarios. Y observemos que en la infografía de esta semana, ahí encontramos rápidamente, si yo dijera que todo eso que representa, la mayoría representan redes. Bueno, que existen también, pero mira, ahí encontramos Skype, Instagram, encontramos el antiguo Twitter, ahora X, mensajerías, encontramos los gestores de contenido y demás, ¿sí? Entonces, es por eso le llama software de aplicación, porque es el software que se utiliza para realizar tareas específicas. Que eso se encuentra aquí en la diapositiva, que igual la publico en el foro de dudas para que ustedes la puedan descargar. Entonces, tareas específicas. Pues ya es algo muy específico. Una cosa es el lenguaje de programación con el cual yo puedo diseñar algo que me pida un usuario o algo que yo crea que puedo hacer. Ya un software de aplicación ya es tarea específica como o ya esas hojas de cálculo, el Excel, el PowerPoint, ya un software específico de aplicaciones. El Adobe Photoshop, los navegadores, Chrome, Opera, mm, Mozilla, o aplicaciones como el Adobe Photoshop, el Illustrator, ya son aplicaciones específicas, ¿sí? Y yo quiero entregarles a ustedes en las diapositivas, he ubicado una clasificación para que les ayude a entender por categoría todo lo que está clasificado dentro del software de aplicación, pero todo lo que es software de aplicación también en unas categorías y las categorías en los ejemplos que le pertenecen a esas categorías. Entonces, por ejemplo, en el caso de software de aplicación podemos encontrar todos los programas relacionados con productividad. Entonces van a decir, pero productividad, ¿cómo hacía que se referencia a eso de productividad? Entonces, productividad, por ejemplo, procesadores de texto. ¿Cuáles? Conocemos Microsoft Word y hay unos que de pronto no conocemos como el Office de Libre Office Writer. Conocemos el Google Docs. Entonces, si es hojas de cálculo, entonces sería Microsoft Excel, LibreOffice Calc, el Google Sheets de Google. Presentaciones, en productividad, entonces encontramos procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, software de gestión empresarial, correo electrónico, calendario, gestión de proyectos y colaboración en línea. Y dentro de esos vamos a encontrar otros más, por ejemplo, en presentaciones, todo lo que tenga que ver con Microsoft PowerPoint. Está el LibreOffice Impress, el Google Slide. Bases de datos encontramos el de Access de Microsoft o el LibreOffice Base o el MySQL. De gestión empresarial, pues encontramos el Google Space, el Zoho, Microsoft Office 365 y así sucesivamente. Por nombrarle algunos en el correo electrónico, entonces, por ejemplo, el Apple Mail, el Thunderbird, el de Mozilla o el Microsoft Outlook, que tanto se utiliza. El de calendario, pues encontramos también lo que es el Outlook, el Mozilla, gestión de proyectos, todo lo que es el Microsoft Project, Asana y Trello,
Y colaboración encontramos Teams, Google Workspace, Slack, dentro de los más utilizados. Encontramos otra categoría en aplicación. Esa categoría hace referencia a, como se aprecia allí en la diapositiva, creatividad. Editores de imágenes, ¿cuáles? Adobe Photoshop. Hay uno que se llama Jim o Inkscape. Editores de video, entonces, por ejemplo, Adobe Premiere Pro, que son aplicaciones muy profesionales hechas por empresas dedicadas a eso. El DaVinci, el Final Cut Pro, editores de audio como el Audacity, que es muy utilizado, el Logic Pro. Para diseño gráfico, el que les comentaba ahorita que es el Adobe Illustrator, Sketch, Figma es otro. Para modelado 3D podemos encontrar el Autodesk Maya, que es muy profesional. El Blender o el Cinema 4D. Para creación de juegos, uno muy utilizado que es el Unity. O también hay uno que se llama Unreal Engine, el Godot. Para software de creación de música, el Ableton, el FL Studio. Para software de creación de contenidos, Adobe After Effects, que es de los más conocidos también. Todo eso simplemente ustedes pueden hacer es la categoría y la buscan en internet y ahí encuentran las diferentes compañías. Encontramos otra categoría en el área de educación, entonces ya quedaría como, digamos, como tarea para el cada uno del software, por ejemplo, en ese listado que aparece allí en software de aprendizaje electrónico, les voy a nombrar uno nomás, pero por ejemplo el Canvas, el de enseñanza remota, pues, ¿cuál se puede utilizar? Teams o Meet de Google. De creación de contenido educativo, por ejemplo, yo trabajo con H5P, muy bueno, algunos otros trabajan con Articulate. Evaluación de aprendizaje, podemos encontrar muchos también, entonces es cuestión de cada uno busque qué programas pertenecen a esa categoría como tal. Ahí podemos apreciar en la diapositiva que está el software de investigación académica y el de traducción. Sigue uno que lo utilizan bastante, que es el de los juegos. Entonces ahí está videojuegos, juegos de mesa digital. Entonces podemos buscar en internet cuáles. Y esos que encontremos pues pertenecen a la aplicación juegos. Juegos de cartas, juegos de rol digital. Bueno, y así pues yo podría nombrarles otros que pertenecen a las aplicaciones, dentro de software, las aplicaciones, navegadores, clientes, seguridad de red, software de seguridad, compresión de archivos, por nombrar WinRAR, zip, software de reproductor multimedia, descarga de archivos, bueno, y muchos otros que clasifican dentro de la parte de software de aplicación. Vienen las preguntas. Aquí nos hace una pregunta: función principal del software de programación. Entonces, ¿cuál de esas es? Si se ejecuta tareas específicas requeridas por el usuario o permite la codificación de algoritmos para la creación de aplicación o gestión de recursos de hardware. Entonces, la respuesta es la B, porque esa función principal del software de programación permite la codificación de algoritmos para la creación de aplicaciones. Ese, porque allí nos dice, ¿no? Que el software de programación, pues, es el que nos permite, el que nos ayuda, el que proporciona herramientas para poder hacer algoritmos de programación, para crear nuevas aplicaciones. Otra pregunta relacionada con el kernel. ¿Cuál será esa respuesta del papel que desempeña el kernel? ¿Será la A? ¿Controla la forma en que se almacena la información? No, esa no es. ¿Permite al sistema operativo que pueda comunicarse de forma correcta con dispositivos de hardware? ¿Será esa? ¿O la decide qué aplicaciones pueden hacer de un elemento de hardware específico? Decide qué aplicaciones pueden, sí, intervenir allí. Entonces, ¿cuál es la C? Porque el kernel es el núcleo, permite la comunicación, el acceso de un hardware o diferentes elementos o componentes de hardware con diferentes programas que lo soliciten. Entramos a una parte que es la de los sistemas operativos. La dejé de últimas a pesar de que arriba en la infografía la nombran de primero,
pero por ser las más importantes, pues por eso quiero profundizar en ella ahorita al final. El sistema operativo es clave, es fundamental, es prescindible, es imprescindible en cualquier sistema informático, en cualquier computadora, en cualquier organización. Porque un hardware o una máquina, por muy poderosa que sea, no puede ejecutar los programas si no tiene el sistema operativo. O sea que sin ese software, las computadoras no pueden hacer ninguna tarea. Y hay unos servicios básicos que proporciona el sistema operativo. Allí en la diapositiva encontramos unos servicios que son 5 servicios, pues de los muchos, ¿no? Que podemos hablar. Uno es el sistema de archivos, que es de los más importantes porque el sistema de archivos es esa forma abstracta en la cual se almacena, se organiza, se trabaja, se permite acceder, eliminar, organizar la información de todos los dispositivos, llámese disco duro, estado sólido, CD-ROM, DVD, RAM, flash, perdón, USB, bueno, USB y demás. Entonces, esos sistemas de archivo lo que hacen es simplificar el uso del computador porque nosotros no necesitamos saber cómo se almacena físicamente allá digamos, con toda la forma como hicieron los discos, digamos, los discos de estado sólido, duro, no, simplemente sabemos que está conectado, está funcionando y él organiza la información. Otra de las funciones está la gestión de memoria, tan importante, ¿no? Porque el sistema operativo es el que coordina, por ejemplo, el uso de la memoria RAM con los diferentes programas que se encuentran en ejecución. Porque sabemos que el sistema operativo, pues en un sector de arranque, allí se inicia, pero se carga y carga los programas en memoria RAM. O el control de los procesos, porque el sistema operativo se encarga de crear, gestionar, detener procesos. Cuando entramos al MS-config, allí encontramos todos los procesos y nosotros podemos manualmente ir eliminando, pero el sistema operativo lo hace por sí solo administrar esos procesos. Y otra de las funciones, por ejemplo, es la comunicación y sincronización de procesos. ¿No? Porque permite que un programa se comunique con otro y hasta un programa le puede ayudar en algunas tareas a otros programas. Porque estamos hablando de sistemas operativos multitarea y multiproceso, multiusuario. Otra de las funciones también importante es la interacción con el usuario. Porque con quién interactuamos, no es decir, ¿qué parte nos ayuda a nosotros a interactuar con la máquina? Pues el sistema operativo. A través de la interfaz que nos ofrece el sistema operativo, yo puedo ingresar allá con un login, o si no quiero con login que inicie automáticamente, pero está iniciando con un login de usuario, con un perfil de usuario. En la siguiente diapositiva podemos ver la clasificación de los sistemas operativos, porque depende de muchas cosas, la clasificación de los sistemas operativos. Depende de cuántos usuarios puede atender, del número de tareas que se puede ejecutar al mismo tiempo, y la final del computador que lo contiene. O sea, depende de mínimo esas 3 cosas, podemos hacer una clasificación de los sistemas operativos. Entonces, aquí en esta clasificación vemos que aquí tenemos que retomar algo de la antigüedad, por decir así, porque estamos hablando de monotarea y multitarea. Solamente esa manera de información, porque pues ahorita no podríamos concebir sistema operativo monotarea, porque fueron de los primeros como el MS-DOS, donde eran monoprogramados donde solamente podían ejecutar un programa a la vez. ¿No? O sea, es decir, que en memoria solamente podía existir un programa que se ejecutaba y hasta que no terminara no podía continuar el programa. Entonces, el DOS tenía muchos limitantes porque era el primero, pero ese era con el que se trabajaba. ¿Sí? Pero también encontramos los multitarea que son los de ahora,
multiprogramados, porque son capaces de realizar muchas acciones a la vez. Por ejemplo, protección de memoria. Ahí en la imagen podemos ver que hay ahí en la parte derecha podemos ver que hay tres procesos, A, B y C, y cada uno está ocupando su región de memoria separada. Pues el sistema operativo, al ser multitarea, le permite también crear porciones de memoria donde se ejecuten programas en áreas específicas. También se pueden planificar procesos, porque es que quien decide qué proceso se ejecuta, cuál no, cuál entra, el que maneja las interrupciones de reloj que son tan funcionales dentro del sistema operativo, porque todo se maneja a través de interrupciones, es el sistema operativo, o la comunicación entre procesos, porque al ser multitarea y multiproceso, entonces los procesos se pueden comunicar entre sí. Entonces, de allí podemos hacer el llamado muchos o listar muchos sistemas operativos como Linux, Macintosh, Windows. ¿Mm? Entonces, allí se puede apreciar bien esa clasificación. Según el número de usuarios, cuando hablamos de número de usuarios, pues estamos hablando de monousuario y multiusuario, pero ese monousuario pues también es llevado a lo como era antes el DOS, pero es una manera en la cual se clasifican también, que era el antiguo monousuario y ahorita el multiusuario. ¿Mm? Entonces, el monousuario, pues, bueno, el monousuario puede ser monotarea y multitarea, pero sobre eso no quiero profundizar. Simplemente decirles que cuando el usuario se conectaba a un sistema monousuario, pues él adquiría el control absoluto de toda la máquina y tenía acceso a todos los archivos, podía ejecutar los programas, pero hasta que él no abandonara o decidiera no puede ejecutar otro programa, ¿sí? Inclusive el Windows 95 de ese entonces tenía ese inconveniente al ser monousuario. Y aparece el multiusuario porque como su nombre lo dice, permite la concurrencia de diferentes usuarios a la vez. Entonces, ahí en la imagen podemos ver cómo un usuario, el sistema operativo le entregó dos procesos y a otro le entregó uno, dependiendo de las necesidades. Distribuye, controla, por ejemplo, controla la sesión de usuarios, que era lo que yo les decía ahorita. ¿Mm? Nos identificamos con un login, de pronto llegó el otro usuario, pero se identificó como invitado. Hay control de permisos, porque en un sistema multiusuario los programas, o sea, iniciando los programas, los dispositivos que están conectados a él, los archivos y cualquier recurso tiene un propietario con el derecho para usarlos. Entonces, hay un control de permisos para que ese usuario pueda hacer algo. O la gestión de roles también en el sistema operativo multiusuario, porque no todos los usuarios tienen los mismos privilegios. Hay un superusuario, que es lo que se conoce como administrador o root, que se supone que tiene unos permisos ilimitados, ¿no? Entre comillas. Entonces puede hacer cualquier operación sobre cualquier archivo, puede borrar, puede, bueno, actualizar, puede hacer cosas que no tienen otros roles. Y eso se empezó a implementar a partir de allá de Windows 7, Linux ya venía trayéndolo, Macintosh también lo implementó. Ahora encontramos la clasificación por el tipo de aplicación, ya para terminar esta parte. Entonces tenemos los sistemas de tiempo real, porque los sistemas de tiempo real son aquellos, sobre todo los multitarea, ¿no? El tiempo se comparte entre procesos y en general el sistema operativo no garantiza cuánto tiempo se puede atender un determinado proceso, pero son en tiempo real porque están atendiendo eso y en el momento que realmente el proceso ya se haya cumplido, termina, pero se hace en tiempo real. O tenemos los sistemas para supercomputadoras, pues como su nombre lo dice, pues es para unas computadoras de altas prestaciones, de alta potencia, muchos procesadores trabajando, por ejemplo, en paralelo.
sistemas de almacenamiento de datos. Y tiene unas características específicas al ser supercomputadoras que son tolerantes a los fallos. Hay mucha estabilidad, escalabilidad también. Por nombrarles uno de las primeras supercomputadoras que fue la Mare Nostrum, que esa fue, que utiliza el sistema operativo SUSE Linux. Ella tenía aproximadamente más de 10.000, eran como 10.200 procesadores. Y estamos hablando entonces de teras, pero de memoria RAM, o sea, de disco duro, de almacenamiento era mucho más. Podemos encontrar los sistemas para PC, pues ya son los sistemas para computadores de escritorio, portátiles, para usuarios, digámoslo así, normales, donde utiliza una computadora para realizar tareas de oficina y cosas de esas. ¿Mm? Y también podemos encontrar los sistemas para servidores, ¿no? Los sistemas operativos para servidores, pues ya el servidor tiene unas especificaciones muy, son muy claras porque al ser servidores y compartir recursos, pues hay unos servidores que se dedican a cosas muy específicas, por decir así. Servidor web o el servidor de impresión o el de gestión de archivos. Entonces ya las mismas empresas empezaban a crear sistemas operativos para este tipo de sistemas operativos, como Unix, entonces no Linux, Unix, Windows Server, pues ya el Windows Server es Windows, pero para servidores. Y Linux, pues siempre ha sido como el que ha tenido la batuta en la medida que sigue siendo Linux y con Linux se pueden hacer muchas cosas. También podemos encontrar ahí la clasificación en las diapositivas de sistemas operativos para dispositivos móviles. Entonces, encontramos ya sistemas operativos propios para móviles. Ah, que el iOS, que el Android, que el Symbian. Bueno, y así podemos encontrar para sistemas operativos integrados, sistemas operativos de red, o sistemas operativos multiprocesador, o sistemas operativos eh, distribuidos. Entonces, esa era la temática. Aquí hay una infografía donde explica de una manera breve esto. Entonces, esa es la temática que tenemos para hoy sobre software y hice una recapitulación de todo el tema para que ustedes puedan dar respuesta a, al foro. Les hablé acerca de toda la clasificación del software, de lo que es software de sistema, sistema operativo, software de aplicación, lenguaje de programación y, software de programación y software de aplicación. Bien, entonces con esto termino. Dejo la grabación en el foro de dudas y también la diapositiva en, en el foro de dudas. Que tengan una feliz Semana Santa. Dios los bendiga.